Hola, buenos días. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 11 de Didáctica Específica 1. La idea esta semana va a ser retomar lo que fuimos abordando las últimas dos clases, en las que estuvimos planteando cierta crítica, como lo fuimos haciendo a lo largo de la cursada, respecto de una mirada acerca de lo metodológico centrada en entender lo didáctico, las decisiones metodológicas, en tanto recetas que se puedan repetir de forma neutral. Y en ese sentido, una cuestión que le fui proponiendo, incluso lo mencioné en el último sincrónico, creo recordar, fue no trabajar, no partir inicialmente de pensar en actividades o pensar en lo metodológico desde el recorte de las estrategias didácticas, sino antes de avanzar con eso, pensar en cuáles son los principales o cuáles podrían ser desde un enfoque crítico del diseño de propuestas de formación, cuáles podrían ser los principales principios teórico-metodológicos de intervención, es decir, más allá de que decidamos construir una propuesta de formación retomando determinada actividad concreta, o determinada consigna u otra, digamos, cuáles podrían ser, si me posiciono en un enfoque crítico, algunos principios teórico-metodológicos que atraviesan esas diferentes estrategias según el posicionamiento político-pedagógico en el que sostenga, y también de acuerdo a las intencionalidades que tenga con esa propuesta de enseñanza. En ese sentido, en las últimas clases desarrollamos algunos principios teórico-metodológicos de intervención, que la idea es hoy repasarlos un poquito para retomar desde ahí. Y en la última clase fuimos conceptualizando esto de las estrategias, las actividades, el lugar de las estrategias y las actividades. Hoy les propongo llegar más concretamente a algunas posibles estrategias, pero siempre enmarcadas en esos principios que habíamos mencionado en la clase 9, si no me equivoco. En un segundo momento de la clase, la idea es poder proponerles transitar algunos ejemplos, uno de primaria y uno de secundaria, en el que podamos ver cómo se enlazan esas estrategias didácticas en el marco de esos principios. Vamos a un PPT que preparé para esto, y guárdenme que ahí comparto, acá estamos. A ver si se ve. Ahí estamos. Bueno. Y avanzamos con la clase entonces. Bueno, una primera cuestión que creo que de alguna manera la mencioné, pero me parece como importante recuperar, es esta idea de que las estrategias didácticas, cada estrategia de trabajo con el conocimiento, resulta útil, resulta adecuada precisamente para generar cierto proceso de trabajo con el conocimiento y no otros. Hay estrategias que por su formato, por sus características, por lo que producen, por lo que generan, permiten enfatizar determinados trabajos cognoscitivos de los estudiantes y las estudiantes y no otros. En ese sentido, es importante que podamos reflexionar sobre las secuencias metodológicas que proponemos, es decir, no solamente pensar en actividades aisladas, sino pensar siempre en secuencias, algo que entiendo sobre todo las profes de inicial y de primaria tienen muy claro con esta idea de secuencia didáctica, donde se piensa en el mediano plazo, digamos, y no en la clase aislada, sino se piensa en cómo en una propuesta que podamos generar, digamos, a lo largo del tiempo hay una serie de estrategias, una serie de actividades de enseñanza que van enlazando unos contenidos con otros, que van enlazando actividades con otras, y las actividades no deberían en ese sentido ser independientes entre sí, no deberían estar aisladas, digo, sino que se van relacionando, y de esa manera vamos produciendo situaciones de enseñanza donde se puede volver sobre lo hecho, se puede retomar algo en un contexto nuevo, se puede profundizar algo que se había planteado inicialmente de manera más superficial, se puede retomar algo para avanzar hacia otra línea. Digo, en ese sentido, me parece importante que pensemos siempre en las secuencias de trabajo, y no en las clases de manera autónoma, independiente o aislada. Algo que entiendo para ustedes es bastante obvio, por lo menos para quienes tienen práctica docente, pero por ahí para las compañeras que se están introduciendo en este mundo resulta algo más novedoso. Pensando en esa secuencia,
podríamos decir que podemos de alguna forma identificar momentos en una secuencia de trabajo con el conocimiento. Momentos en los que se enfatizan determinadas prácticas. Por ejemplo, hay momentos de presentación de un tema, hay momentos de encuadre, donde las y los docentes lo que hacemos es brindar algunas coordenadas iniciales para encuadrar a las y los estudiantes en dónde estamos parados y qué es lo que vamos a trabajar. Hay momentos de problematización, hay momentos de intercambio de producciones en sentido amplio, ¿sí? A veces la producción no es algo concreto, si no es una obra de arte, o no es un texto que sea escrito, o no es, no sé, un ejercicio matemático, sino que la producción a veces es una reflexión que se logró hacer en grupo, por ejemplo. Hay momentos de sistematización a cargo de él o de la docente, de eso que los grupos o el grupo produjo. Hay momentos también de producción-acción a partir de algo que se trabajó antes, de algo que se reflexionó, se problematizó antes. Hay momentos de evaluación. Todos estos momentos aparecen en general en una secuencia de trabajo, no todos en todas las clases y no todos siempre, pero permiten pensar la secuencia en momentos, nos permite como enfatizar qué es lo central que me propongo hacer en cada momento, valga la redundancia, de ese proceso de trabajo. En la clase 9 les decía, hoy vamos a recordar un poquito, habíamos mencionado, habíamos abordado, desarrollado algunos principios teórico-metodológicos generales que orientan la intervención en la enseñanza. Y decíamos, el primero tenía que ver con, por ejemplo, promover la centralidad del diálogo y el protagonismo de las y los sujetos en los procesos educativos. Es decir, tener como principio rector de nuestras propuestas el generar el intercambio y en promover centralmente el diálogo entre las y los niños o adolescentes, o los adultos y adultas, y entre ellas y ellos con las y los educadores. Otros principios que trabajamos tenían que ver con respetar y propiciar la expresión de la lectura del mundo que realizan las y los educandos. Acá, digo, como podrán observar, todos estos principios que trabajamos en la clase 9 están recuperados de Freire, de Paulo Freire, y de la bibliografía que fuimos trabajando a lo largo de esa clase. Básicamente tiene que ver con generar el espacio para que puedan expresarse en los encuentros pedagógicos las lecturas del mundo que realizan las y los estudiantes. Luego, recuperar la experiencia cotidiana e histórica en los procesos de formación, esto es, no solamente de qué modo interpretan, qué opiniones, qué miradas sobre el mundo tienen las y los educandos, sino además también recuperar sus experiencias cotidianas, y también las experiencias históricas en nuestros procesos de formación, es decir, las experiencias de lo cotidiano, la recuperación de las prácticas cotidianas y del mundo cotidiano para poder problematizarlo, pero también la experiencia histórica, aquello que nos ha constituido, aquellas experiencias que han generado que hoy estemos donde estemos, que hoy seamos quienes seamos. También hacer problemático el conocimiento y promover la problematización y la exploración colectiva de la realidad, es decir, hacer problemático el conocimiento es básicamente entender al conocimiento desde una perspectiva epistemológica no objetivista, sino relacional, sino constructivista, que entiende que el conocimiento no es un reflejo objetivo de algo que está fuera, un reflejo, una descripción objetiva, sino que el conocimiento es algo que se produce, se construye intersubjetivamente, entre sujetos, y supone acuerdos, digo, si nosotras y nosotros trabajamos con contenidos vinculados con las ciencias, con las disciplinas, digo, como lo hacemos habitualmente, con distintos niveles de desarrollo, con distintos niveles de profundidad según las edades, ¿no? y los chicos con los que estemos trabajando. Sabemos bien que esos conocimientos no han sido siempre permanentes, digo, a lo largo de la historia y a lo largo de las sociedades, se han ido construyendo y descartando de alguna manera ciertas miradas sobre determinados objetos de conocimiento. De esa forma, entonces, entender que así como en las ciencias, en las disciplinas científicas, el conocimiento se produce en determinado momento histórico, y no hay una verdad revelada al respecto, sino que es que las distintas actores que forman parte de los científicos, las científicas, llegan al acuerdo respecto de ciertas lecturas sobre determinados fenómenos.
Lo mismo pasa en los procesos educativos. El conocimiento no es algo que los niños y las niñas reflejen, sino es algo que construimos junto con ellos, digamos. Pero pensarlo de esta forma requiere o supone una determinada manera, una determinada forma de asumir lo metodológico en nuestras propuestas de formación, ¿no? Con esto quiero decir, no cualquier estrategia, no cualquier actividad promueve este modo de entender el conocimiento. Entonces decía, hacer problemático el conocimiento y promover la problematización y la exploración colectiva de la realidad social, de la realidad natural, de las distintas, natural entre comillas, siempre hay una intervención humana, ¿no? De las distintas disciplinas o áreas de conocimiento. Bien, estos eran los principios que habíamos trabajado en la clase 9. Ahora, ¿cómo podemos pensar desde esos principios determinados criterios para diseñar experiencias de formación, ¿no? ¿Qué criterios podemos poner en juego desde estos principios? Bueno, por ejemplo, podemos comenzar el abordaje de un tema, de una realidad, de un fenómeno, cualquiera sea, fenómeno en sentido amplio, ¿sí? Fenómeno social, fenómeno del campo de la experiencia también. Entonces, comenzar el abordaje de una realidad o de un fenómeno recuperando las miradas y las experiencias de los sujetos, de las sujetas, que participan en torno de aquello que será objeto de estudio y el trabajo colectivo. Ahora vamos a ver en los ejemplos cómo aparece esto. Asumir un enfoque de problematización e interrogación frente a la realidad a abordar, y la exploración y sistematización de información sobre la misma, es decir, una vez o luego de recuperar las miradas y las experiencias de los alumnos y las alumnas en relación con ese objeto de estudio, de trabajo, problematizarlo, interrogarse sobre ese objeto, preguntarnos por qué decimos esto que decimos, siempre fue así, podría ser distinto, digo, poder problematizar eso que sucede o esas primeras lecturas que hacen las y los estudiantes sobre ese objeto. Y luego, sistematizar información sobre ese objeto. Digo, ahí es necesario introducir, aportar saberes, y por supuesto cuando estoy hablando de sistematizar información, estoy pensando en que ese trabajo se hace de manera muy diversa según los niveles educativos, ¿no? Pero siempre está presente, siempre las maestras jardineras introducen, aportan información sobre determinados objetos de conocimiento, cuando trabajan, por ejemplo, en las áreas de conocimiento del mundo social, por ejemplo, introducen aportes o ideas o repreguntas que permiten problematizar esas ideas previas y que permiten aportar información. También aparece en primaria, y en el segundo ciclo primaria y en secundaria aparece más fuertemente desde aportes que por ahí son más académicos, digo, la lectura de textos informativos, de textos descriptivos, digo, u otros recursos como pueden ser videos o pueden ser podcast, digo, para pensarlo en sentido amplio, pero siempre hay instancias donde aportamos, las y los educadores, información al respecto que hay que sistematizar. También aparece ahí esta idea de propiciar valga la redundancia, la apropiación comprensiva, no es redundancia, pero sí es como cacofonía, a propiciar la apropiación comprensiva y crítica de categorías conceptuales, es decir, generar el espacio para que puedan las y los estudiantes acercarse, apropiarse, comprender críticamente categorías conceptuales, conceptos de los que ya disponemos, es decir, conceptos que ya conocen las y los estudiantes, o conceptos que haya que construir para nombrar esa realidad, para comprender esa realidad. Promover el análisis de las transformaciones históricas que ha sufrido en el tiempo la realidad que estamos abordando, un estudio diacrónico, junto con la multiplicidad de dimensiones diversas que lo configuran en un momento dado, un estudio sincrónico. Esto que parece muy complejo, en realidad tiene que ver con que muchas veces, cuando abordamos determinados temas, tal vez no todos, pero sí muchos temas, es importante poder analizar diacrónicamente cómo esos temas se han ido produciendo, han sido, digamos, en el pasado, cómo se han ido transformando con el paso del tiempo. Esto no es solo algo propio de la historia, también uno puede asumir esta perspectiva desde la enseñanza de otras áreas del conocimiento, como la geografía, por ejemplo, o como las ciencias naturales en general. Digo, cómo se ha ido abordando
entonces ese objeto de estudio a lo largo del tiempo, y también cuáles son las distintas dimensiones o las distintas miradas que yo puedo aportar sobre ese mismo objeto en determinado momento dado, lo que haría una lectura sincrónica, ¿sí? Yo me siento más cómoda porque es mi campo de conocimiento específico, la comunicación y las ciencias sociales, entonces si pensamos en un objeto de conocimiento X, como por ejemplo en secundaria podría ser la globalización o las sociedades globalizadas como proceso sociohistórico que se ha ido produciendo en las últimas décadas, bien, qué formas han tenido las distintas sociedades a lo largo del tiempo para alcanzar luego esta forma, digo, cuál ha sido este germen de los procesos de globalización mundial, y por otro lado, qué distintas dimensiones entran a jugar en ese proceso de la globalización, dimensiones económicas, dimensiones políticas, dimensiones sociológicas, dimensiones culturales, ¿sí? Y por último, hay algo que a mí me parece muy interesante trabajar siempre en todos los niveles, que es considerar los modos en que propondríamos que se modifique una determinada realidad, los modos en que podemos intervenir para transformarla en algún sentido. Esto es algo que no siempre aparece, que me parece que, muchas veces sí, pero me parece que es importante porque nos permite no solo entrar en el análisis de la realidad, sino además también en la perspectiva, en pensar qué deberíamos cambiar de esa realidad. Digo, si pensamos en una sociedad, en formar sujetos para una sociedad con mayores niveles de democracia, de justicia social, etc. Bueno, esto es un criterio de intervención importante para pensar en las decisiones metodológicas, en las actividades luego concretas que vamos a generar. Bueno, y acá unos cuadritos que los vamos a pasar rápido, porque no era la idea trabajar, como les decía, qué es cada una de las estrategias o de las técnicas, pero sí pensar que en los manuales que existen y que seguro ustedes conocen un montón sobre estrategias y técnicas de trabajo con el conocimiento, donde se dicen, bueno, a ver, contamos con determinadas y se describen determinadas estrategias. Cuando hablo de estrategias estoy pensando en, en decisiones metodológicas por ahí más generales, más complejas, que suponen luego, tal vez, para poder concretarse, distintas técnicas más concretas, que son más acotadas, que refieren a procesos de trabajo más concretos, más acotados en el tiempo y en el desarrollo, en su desarrollo. Las estrategias tal vez requieren determinados momentos y otro tiempo para su implementación. Decía entonces, cuando pensamos en esos manuales, aparecen, ¿sí?, caracterizaciones, descripciones de posibles técnicas de trabajo con el conocimiento, algunos las llaman técnicas de trabajo grupal, o estrategias didácticas, y aparecen sistematizadas, ¿sí? Y eso es sencillo, podemos comprar, sacar de la biblioteca cualquiera, o buscar en internet cualquiera de esos manuales, de esos compendios de estrategias, y buscar ideas, ¿no? Ahora, el punto es, como hoy decía en la primera diapositiva, de qué modo determinadas estrategias de trabajo con el conocimiento se enmarcan o responden o son más útiles para determinados tipos de trabajo con el conocimiento, ¿no? Cuáles iluminan o promueven determinados tipos de trabajo con el conocimiento y no otros tipos de trabajo con el conocimiento. Y en ese sentido, estos criterios que planteé antes pueden ser abordados o trabajados o pueden ser concretados en la práctica a partir de distintas estrategias, no de cualquiera, pero sí hay una batería importante. Doy algunos ejemplos y la idea no es, como decía, explicar cada una de las técnicas, porque están disponibles en la bibliografía y me pueden preguntar si tienen dudas sobre alguna que no conozcan, pero entiendo que muchas las deben conocer, casi prácticamente todas, están ordenadas nomás. Sino que la idea es poder ver esta relación entre cuáles podrían ser estos criterios que hoy mencioné y qué tipo de estrategias pueden favorecer trabajar con esos criterios. Entonces dijimos que el primero de ellos tiene que ver con la recuperación de las miradas y de las experiencias de las y los sujetos participantes en torno de aquello que será objeto de trabajo colectivo. En el marco, si pensamos qué estrategias en general, podemos pensar en determinadas estrategias o prácticas de interacción. Este concepto, van a ver que a lo largo de estos cuadritos aparece varias veces, está extraído, está abordado desde un autor que se llama Daniel Prieto Castillo, que es uno de los autores de la bibliografía que les propongo leer, de un capítulo de su libro que se llama Prácticas de Aprendizaje, el capítulo, y el libro se llama Educar con Sentido, es un libro bastante viejo ya, tiene más de 20 años, sí, más de 20 años, y es un libro en el que, si no lo conocen, Daniel Prieto Castillo es un educador y comunicador mendocino,
que trabaja en la Universidad de Cuyo, y que ha trabajado mucho tiempo por Latinoamérica, igual que, como vimos hace algunas clases, un texto de Mario Kaplun, igual que Mario Kaplun, que Francisco de Gutiérrez, que otros educadores de la década del 70, del 80, del 90, han trabajado por América Latina, fundamentalmente desde la perspectiva freiriana, y han trabajado sobre todo en la recuperación de esta idea de educación dialógica de Freire, y han propuesto algunas ideas, algunas nociones para abordar estas perspectivas desde nuestro continente, subcontinente o continente. Y en ese sentido, en este texto, Daniel Prieto Castillo habla de cómo determinadas técnicas, determinados ejercicios, determinadas propuestas, fomentan determinado tipo de prácticas con el conocimiento. Y él habla de prácticas de interacción, es decir, prácticas dialógicas, prácticas de aplicación, prácticas, bueno, ahora las vamos a ver algunas de ellas. Determinados distintos tipos de prácticas. Las voy a dejar, no lo voy a desarrollar acá, los voy a dejar después con la lectura de ese texto, pero vale decir que cuando estamos pensando en prácticas de interacción, estamos pensando sobre todo en prácticas que proponen promover el intercambio entre sujetos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entre las técnicas que se pueden utilizar para llevar adelante este tipo de criterios, tenemos técnicas de presentación, hay un montón, lluvia de ideas, fotolenguaje, Philips 66, bueno, ahí aparecen mencionadas todas, no las voy a trabajar, juegos de roles, digo, pero aparecen, hay un montón de técnicas que pueden utilizarse, y lo central, vuelvo a insistir, no es qué técnica voy a utilizar, sino que lo central es el criterio, lo central es cómo pienso recuperar las miradas de las y los sujetos en este proceso de enseñanza y de aprendizaje. Luego puedo elegir distintas técnicas, para ello puedo inventar una, ¿sí? Pero los centrales son los criterios. Luego teníamos el segundo criterio, que era asumir un enfoque de problematización e interrogación frente a la realidad a abordar, y la exploración y sistematización de información sobre la misma, y ahí entre las estrategias podemos tener estudios de casos o estudios en casos, depende de cómo lo llamen, hay autores que lo llaman de una forma o de otra, hay alguna diferencia metodológica entre ambas. Trabajos de campo, trabajos de investigación, elaboración de proyectos, trabajos de producción, cartografías sociales, análisis de fuentes documentales, prácticas de observación. Bien, y una serie de técnicas enormes, como aparecen ahí, por ejemplo, juegos de roles, de simulación, grupos de discusión, paneles, mesas redondas, debates, lecturas comentadas, bueno, etc. Pero lo importante es cómo este tipo de estrategias permiten problematizar o interrogarnos sobre la realidad. La apropiación crítica y comprensiva de categorías conceptuales, habíamos dicho. Bueno, ahí recuperamos como estrategias otra que trabaja Prieto, que es prácticas de significación, y entre las técnicas, guías de lectura, rotafolios, lecturas comentadas, mapas conceptuales, líneas de tiempo, síntesis conceptuales, fichajes de textos, bueno, todas aquellas técnicas que ustedes conocen para trabajar conceptos, ¿sí? La apropiación de conceptos. Luego, el análisis, que mencionaba al final, el análisis de las transformaciones históricas que sufrió en el tiempo una realidad, y la multiplicidad de dimensiones, ¿no? Lo diacrónico, lo sincrónico. Esto puede abordarse, por ejemplo, con estudios de casos, con trabajos de investigación, con análisis de fuentes documentales, puede aparecer también como técnicas, entrevistas, el cine debate, el cineforum, los juegos de roles, las dramatizaciones o sociodramas. Y por último, que decía que me parece a mí interesante trabajar, que es considerar cómo podemos intervenir en una realidad para transformarla. Daniel Prieto Castillo propone como concepto ciertas estrategias que él denomina prácticas de prospección, y ahí sistematiza distintas propuestas, distintas técnicas que pueden permitir promover esta mirada sobre el futuro, prospectiva, en relación a cómo podemos pensar un mundo diferente y transformarlo. También la elaboración de proyectos, los trabajos de producción también. Esta técnica que aparece ahí, diseño de escenarios futuros o probables, por ejemplo, es algo que propone Prieto Castillo, y lo verán en la lectura de ese texto. Bien. Hasta aquí llegamos con cuestiones generales en relación con estos principios teórico-metodológicos de intervención, y con los criterios metodológicos que suponen. Esto que fui trabajando lo pueden encontrar en 3 textos que les propongo transitar en su lectura. Uno es un texto de María Cristina Davini,
que es un capítulo, en realidad, 2 capítulos en realidad de su libro Métodos de Enseñanza. Ahí no puse los capítulos, pero en la clase, en la enunciado de la bibliografía en el aula virtual aparecen. No es todo el libro. Luego un capítulo de un libro de Edith Lidwin que se llama El oficio de enseñar. El capítulo que vamos a trabajar es El oficio en acción, construir actividades, seleccionar casos, plantear problemas. Y el último, el que hoy les mencionaba, el capítulo Prácticas de aprendizaje del libro Educar con Sentido de Daniel Prieto Castillo. Sobre Daniel algo hablé, no hablé sobre Edith y sobre María Cristina Davini. El texto de María Cristina Davini es una compilación de estrategias, métodos de enseñanza. Bueno, tiene estos 2 capítulos que yo seleccioné, por lo menos sí, digo, en otros no, pero en estos 2 capítulos son una compilación posible de estrategias, donde ella da algunas orientaciones sobre cómo abordarlas. Y no les propongo que lo lean completo, sino que les propongo que lo tengan de referencia para pensar, o para pensar en sus trabajos finales y recuperar aquello de esos capítulos que piensen que les puede servir para retomar en su trabajo final. Luego, el de Edith Lidwin, lo mismo que con el de Davini. En este texto, sobre todo, plantea cuestiones metodológicas respecto de cómo, recomendaciones sobre cómo construir actividades, cómo trabajar sobre todo con estrategias vinculadas con la problematización y estrategias vinculadas con el análisis de casos, y qué es el análisis de casos y cómo trabajarlo como estrategia fundamental para la problematización. En este caso también les propongo que lo lean y que recuperen lo que les sirva de este texto para el trabajo final. Me parece que en este sentido, lo mismo el de Daniel Prieto Castillo, me parece que en este sentido, este tipo de bibliografías más vinculadas con las estrategias y lo metodológico, no tienen demasiado sentido en una lectura completa de todo, digamos, para aprenderse las estrategias, sino que sirven en tanto recurso de trabajo cuando una tiene que sentarse a repensar o a reflexionar sobre una propuesta. De ahí esta propuesta que les hago de que hagan una lectura cruzada, miren el índice y vean de estos 3 textos qué cuestiones les parece que les pueden aportar para sus trabajos finales. La semana que viene, que vamos a tener sincrónico incluso, pueden dialogarlo conmigo, yo les puedo sugerir de acá qué les podría servir. Bien. Vamos a los ejemplos, ¿sí? No quiero que se me haga extremadamente larga este encuentro, pero me parecía que es importante, como hasta ahora a veces la sensación que mis alumnos y alumnas muchas veces me dicen es, bueno, hasta acá está hermoso, es re abstracto. ¿Cómo lo bajamos a la práctica? En un ejemplo concreto. Bueno, veamos, vamos a ver 2 ejemplos de situaciones, de secuencias, una de primaria, como decía, un caso 1 a nivel primario, caso 2, el caso 2, el de secundaria, es un caso que produje a efectos de trabajarlo acá, no es un caso que tenga alguna referencia. En el caso del caso 1 sí es un libro, es un caso que está extraído de un libro, que ahora les voy a mostrar cuál es. Y mi idea con estos ejemplos es que podamos recorrerlos en detalle y ver cómo aparecen los distintos principios de intervención a lo largo de esta secuencia. Vamos al caso de nivel primario. Bueno, el caso de nivel primario es un caso vinculado con las ciencias naturales, ¿sí? Y ahí me parece que hay algunos principios sobre el conocimiento en las ciencias naturales que es importante retomar antes, ¿no? Primero que a lo largo del siglo XX hubo una visión, así como en otras áreas del conocimiento, una visión muy positivista, ¿no?, respecto de las ciencias naturales. Esto es lo que decía hoy, que se creía, pues, había una mirada hegemónica respecto de que la producción científica describía el mundo de manera objetiva, ¿no? Cada vez lograba acercarse más a lo que era la realidad, la verdad revelada. Y el sujeto, la sujeta, que aprende, en ese caso, que investiga, accede a esas descripciones del mundo al tomar contacto con ellas, y las puede interpretar unívocamente de manera independiente de sus propias ideas. Es decir, hay una verdad, hay un conocimiento científico, un objetivo, entramos en contacto con ese conocimiento, y de manera independiente de lo que yo piense, puedo interpretarlo al igual que lo pueden interpretar todos y todas ustedes. Digamos, todas y todos llegaríamos a las mismas conclusiones, interpretando esa realidad, observando neutralmente y objetivamente esa realidad. También se piensa la enseñanza desde una perspectiva que permita a los alumnos reflexionar sobre una realidad que habitualmente no se presenta problematizada.
para poder arribar a una explicación cercana a la que, se propone en ciencias. Es decir, acá, en este ejemplo que vamos a ver, no se parte de esta mirada objetiva, sino que se le propone a las y los chicos que reflexionen sobre eso que están viendo y traten de explicarlo, ¿sí? En ese sentido, algo muy valioso como principio de intervención es, también en las ciencias sociales, es darle un lugar importante a las interpretaciones intuitivas que tienen las y los estudiantes. Por eso se les proponen distintas situaciones donde pueden poner en juego sus ideas, sus representaciones, que a veces están alejadas de lo que propone el conocimiento científico, de las explicaciones que propone la ciencia, pero la idea es recuperarlas para poder establecer puntos de apoyo para reelaborarlas luego, ¿sí? No se trata de encontrar el error en las ideas de las y los chicos, sino que se trata de poder partir de esas ideas para luego, como punto de apoyo, para luego poder reelaborarlas con la pregunta, con la repregunta de la docente, del docente. Bueno, este ejemplo que les voy a mostrar y que parte de estos principios es un ejemplo que está recuperado de un proyecto de investigación UBACIT que se llamó Leer y Escribir para Aprender en Ciencias Sociales y en Ciencias Naturales hace varios años, y que sus directoras fueron Delia Lerner y Beatriz Eisenberg, y ellas son las que, a través de observaciones no participantes, hacen una relatoría donde describen situaciones de enseñanza que luego analizan. Entonces vamos a recuperar un poco esa secuencia de esas situaciones. ¿Cuál es el núcleo que van a problematizar? ¿Cuál es el tema, digamos? Es, en este caso, en primaria, la constitución de la materia. Y para eso van a trabajarlo con un experimento, que es la dilución de la parafina con el calor, ¿sí? El calentar una vela y ver cómo cambia de estado, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la secuencia? En este caso la secuencia tenía 5 momentos. Primero, lectura en parejas de un texto académico para presentar el tema. Luego, el experimento con la parafina. Luego, la revisión en grupos de las notas que tomaron de ese día. Les pedían que realizaran el experimento y que anotaran qué pasaba. Luego, revisión en grupos de las notas de ese experimento y poner en común qué anotaron, ¿no? Luego, si fuera necesario, otras posibles experiencias. Si esa no alcanzara, se pueden desarrollar otros experimentos. Y luego, la representación de lo que no observaron en parejas. Es decir, lo que trabaja la docente en este caso es, sobre todo, no solamente, digo, desde una perspectiva objetivista, yo derrito la cera y tengo que, con esa observación, entender el proceso que sucede en la constitución de la materia. Es un proceso químico que no es observable. Digo, yo observo una parte de ese proceso, pero lo que sucede no es observable a nivel ojo humano. Entonces, ¿cómo se trabaja eso que no es observable? Bueno, se trabaja, en este caso eligieron trabajarlo con representaciones, que lo que hacían las representaciones es trabajar en función de hipótesis. Veamos un poco cómo sigue la secuencia. Después, leían un texto expositivo, ¿sí? Luego habíamos dicho que representaban lo no observable, luego leían un texto expositivo en parejas, un texto en el que se explicaba lo que ahí sucedía, después se escribía en parejas para explicar los experimentos utilizando esa teoría, y luego había un trabajo experimental en grupos, donde cada grupo realizaba una experiencia diferente, y luego una exposición de cada grupo de la clase acerca del experimento realizado. Acá no les voy a mostrar todo porque es muy larga la secuencia que describen las colegas en su libro, pero vamos a tomar la primera parte. ¿Cuáles son los elementos de la secuencia? Hay ahí situaciones de lectura, hay situaciones de escritura, hay situaciones experimentales y hay producción de representaciones. Y esas vamos a estar recuperando ahora. Vamos con la primera, las situaciones de lectura. Dice uno de las iniciales refieren a los nombres de las y los estudiantes, la D es docente, así que bueno, dice un estudiante. Te van a quedar piedritas más chiquititas hasta que seguís partiendo, y ahí van a quedar partes tan chiquititas que no las podés ver, pero igual están, son partecitas chiquititas. Le dice otra alumna, ¿cómo sabés si no lo podés ver? Porque lo dice acá y le señala el texto, ¿no? Pero si esas partecitas no se ven, ¿cómo la ciencia pudo averiguar? Dice otra alumna, con un microscopio. La docente, a ver,
La pregunta que vos haces es cómo pueden saber que está algo que yo no puedo ver. A través del microscopio, dice otro alumno. Repitiendo lo que dijo un alumno, dice la docente, ver para creer. ¿Escucharon la pregunta que hizo Yair? Él dice, ¿cómo hacen los científicos para hablar de cosas que realmente no se ven? Dice otro alumno, usan algunos elementos para poder tratar de saber. La docente, usan elementos. ¿Saben lo que hacen? Hacen experiencias. Por eso nosotros vamos a hacer eso hoy, justamente para poder pensar. Si no lo vemos, ¿podríamos llegar a pensar cómo son esas cosas que no vemos? Varios dicen sí. La docente, ¿cuál es la palabra que utiliza el autor que leímos? Varios, imaginar. La docente, imaginar. Y cuando digo imaginar, ¿pienso en cualquier cosa? Otra estudiante, no sé qué podés imaginar. La docente. Trata de pensar en esto que estábamos hablando nosotros. Yo les dije, fíjense bien en los dos últimos párrafos. Ahí. Un niño interrumpe y lee. No se trata de un juego práctico. Resulta difícil pensar en un grano de polvo e intentar romperlo en fragmentos más pequeños. Pero se puede imaginar. La docente dice, podés imaginar. Uno de los alumnos, podés imaginar romper el granito de polvo. La docente. Si vamos a seguir rompiendo, va a llegar un momento que no vemos nada. ¿Podríamos llegar a pensar cómo son esas cosas que no vemos? Vamos a hacer una experiencia, ¿sí? Hubo todo un primer momento a partir de un texto inicial, donde se le da un ejemplo de cómo, de cómo la constitución de la materia y cómo se puede romper en fragmentos cada vez más pequeños, hasta que son invisibles al ojo humano. Y ella le interesa ver, bueno, ¿es posible saber eso sin verlo? Entonces les propone hacer una experiencia. Y ahí viene el segundo momento, que es la situación experimental. Los alumnos en grupos hacen el experimento de la parafina, que es derretir la cera con calor, como dijimos. Y anotan lo que pasa. Tercer momento, situación de producción de representaciones. Luego de la realización del experimento, los alumnos representan sobre el papel lo que experimentaron. Y eso lo hacen intercambiando con la docente. La docente les dice, ¿recuerdan la primera experiencia? Estaba la cera en estado sólido, la calentamos, pasó a líquido, y después la volvimos a calentar. ¿Y qué pasó? Dicen los alumnos, se volvió gaseoso. Dice la docente, bueno, hagan una representación de la cera en cada estado, no el dibujito de lo que ven. Les pido que representen cómo se imaginan lo que no ven. Hacen así los 3 esquemas de la primera experiencia, dibújenla acá. Hace 3 rectángulos en el pizarrón, y anoten en cada caso en qué estado está. No entiendo, dice una alumna, ese es mi problema. Dice otro alumno, yo pensaba que se separaban. Dice la docente, espera, no te entiendo. Este es el sólido, que están todos juntitos. ¿Este qué? Señalando la representación realizada por Joaquín. Líquido, bueno, ponele el nombre. ¿Está bien así, líquido? Te estoy pidiendo que escribas lo que pensás, le dice la maestra. Judith, pero gaseoso, no sé, ese es mi problema. Joaquín, porque acá el calor acá la separa y acá el calor las evapora. La docente, ¿qué sería evapora? ¿Cómo te imaginas lo que está pasando adentro de la sustancia para que se convierta en gas? Eso es lo que te estoy preguntando. Judith, mira, ¿te parece que está bien? Judith todo el tiempo está buscando la ratificación de que lo que hizo es correcto, ¿no? La docente, si es lo que vos pensás, me parece bien. Judith, parece como un humito. La docente, ¿qué les pasó a las partículas ahí? Judith, están en el humito. La docente, ¿cómo están en el humito? Joaquín, yo tengo una. El calor la separa de vuelta. La docente, a ver, ¿y eso cómo sería, Joaquín? ¿Y por qué? Lo interrumpen 2 chicas. Ya están separadas. ¿Qué? ¿Se separan más? Si ya el calor las había separado. Joaquín, no puede ser que el calor haga lo que primero la separa y después, para mí que el calor de vuelta la separa. Docente, bueno, ¿y cómo sería la representación? Y más dispersas, dice Judith. Docente, eso dice Judith, ¿a vos qué te parece? Joaquín, porque si en este caso se separan, con más calor no se pueden hacer chiquititas. La docente, o sea que vos pensabas primero que se podían hacer más chiquitas y después te diste cuenta de que tendría que ser de otra manera. ¿Por alguna razón? Porque siguen siendo iguales, pero se separan en más partes. Judith, la docente le dice, Judith, estábamos en una discusión con Joaquín. Judith, ay, ya yo no sé. Docente, está muy bien, yo sé que estás pensando, lo bueno es que estás pensando. Él lo pensó así, después pensó que no podía hacer eso. Contales, Joaquín, ¿por qué no podía hacer eso? Porque si en ese caso no pasó, en este caso no va a pasar.
Ay, es muy difícil, dice Judith, y suena el timbre. Bueno, vamos a ver las representaciones. ¿Se entiende este relato tan pormenorizado de lo que van diciendo los estudiantes? Pero lo que la docente acaba haciendo es, primero, analizan lo que dice un autor. Luego, hacen el experimento y toman notas. Y luego, les pide que dibujen lo que no se ve, que dibujen el proceso químico que hizo, que en un caso un sólido se transforma en líquido y luego se transforme a partir del calor en estado gaseoso. No que dibujen la vela derritiéndose, sino que dibujen lo que sucedió con las partículas, cómo se imaginan lo que sucedió con las partículas. Para eso habían leído la teoría científica respecto de por qué había sucedido. Vamos a ver cómo fueron las representaciones de las y los estudiantes, ¿no? Sólido, como podrán ver acá, las partículas están vivas y todas juntas, dice. Líquido, las partículas están dispersas. Gaseoso, se evaporaron y se murieron, dice esta alumna, Joana. Y dice Cintia. Grupo de partículas enganchadas, sólido, líquido, grupitos chicos de partículas cerca, y hace las linitas para mostrar que están cerca, gaseoso, partículas dispersas. ¿Sí? Entonces la docente lo que hizo fue llegar a una representación que les permitiera comprender un proceso químico complejo, muy complejo para nivel primario, para chicos y chicas, a partir de una secuencia donde a partir del experimento, el experimento solo no permitía llegar a la explicación de por qué eso sucedía. ¿Sí? Entonces lo que hizo fue trabajar con estas representaciones para poder llegar a esas conclusiones. Y lo hizo trabajando muy trabajosamente, valga la redundancia, sobre las ideas previas de estas y estos estudiantes, como fueron viendo en el diálogo. Vamos al caso 2. Bueno, el caso 2 en el nivel secundario se vincula con las ciencias sociales, ¿sí? Podría ser un tema que se podría abordar en la orientación en ciencias sociales o la orientación en comunicación, distintas materias. Y tiene que ver con las prácticas y las identidades juveniles. Veamos cómo se aborda acá, cómo se define el problema, el tema que se quiere abordar. Las prácticas e identidades juveniles como procesos o fenómenos sociales e históricos. Identificación de construcciones de discursos y representaciones sociales circulantes sobre jóvenes y sus prácticas sociales. Diversidad y conflictividad en las prácticas y representaciones sobre jóvenes. Transformaciones históricas de las prácticas socioculturales. Bueno, eso es lo que quieren abordar, lo que se quiere abordar en esta propuesta. ¿Cuáles son los propósitos de esta propuesta? Rastrear las representaciones y posiciones del grupo respecto de las identidades juveniles, identificar los discursos que circulan en el espacio social respecto de las y los jóvenes, realizar una primera aproximación a las diversas dimensiones que configuran las identidades y las prácticas juveniles, aproximarnos a las categorías de prácticas e identidades sociales desde una perspectiva sociocultural, favorecer la puesta en acción de categorías conceptuales para el análisis y comprensión de la realidad social, y brindar herramientas para la producción y comunicación de discursos y perspectivas del grupo. Bueno, vieron que fuimos trabajando distintos momentos de una propuesta. Acá aparecen recuperados algunos de esos momentos. Un momento de problematización inicial. La docente escribe en el pizarrón arriba, formando 3 columnas, los jóvenes, les jóvenes hacen, les jóvenes piensan, les jóvenes son. Les da una consigna, les proponemos que en unos minutos piensen individualmente una palabra para agregar a cada una de estas columnas. La docente va relevando, anotando en el pizarrón las palabras que va planteando el grupo. Seguimos con este momento de problematización inicial. Una vez que eso se hizo, les proponemos en grupos de 4 estudiantes que intenten clasificar las palabras con el criterio de agruparlas en función de quién o quiénes son actores sociales que ellos creen que sostienen esa caracterización de los jóvenes. Una vez identificados, pueden agregar otras palabras si creen que caracteriza mejor la imagen o la construcción que ese grupo realiza de las y los jóvenes. Se les pide que plasmen esa discusión en una ficha que luego van a socializar y se les dan algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué tipo de actores? ¿Qué creen los adultos, qué creen los docentes o las docentes, que se dice en la tele, que dicen otros jóvenes sobre las y los jóvenes? ¿Qué hacen, qué creen que son? ¿Qué hacen, qué piensan que son? Me había olvidado la consigna. Bueno,
las docentes van recorriendo los grupos, van viendo lo que van trabajando, luego viene un tercer espacio en ese primer momento, que es el momento de intercambio de esa problematización inicial. En plenario se recupera la producción de los grupos, atendiendo que podamos preguntarle a cada grupo para profundizar en lo que fueron pensando. Es importante mencionar todos los casos que aparecieron, con qué criterio agruparon las palabras. Bueno, se van planteando acuerdos y disensos, y en un afiche cercano al pizarrón, pero sin borrar esa producción inicial de las 3 columnas, se van registrando los sujetos o los grupos que fueron identificando los distintos subgrupos de chicas y chicos. Entonces tuvimos un momento de problematización inicial, un momento de intercambio de esa problematización inicial, y ahora un momento de sistematización con la orientación de la o el docente. Cuando se plasmó la producción de todos los grupos, se hace una lectura conjunta de toda esa producción, y aparecen ahí, empezamos a introducir algunas dimensiones conceptuales para el análisis de eso desde el campo de la comunicación, por ejemplo, en este caso desde el campo de las ciencias sociales, aunque por ahí no las nombramos todavía como conceptos. Por ejemplo, introducimos la idea de que estos modos de nombrar y caracterizar a los jóvenes son construcciones sociales, que todos nosotros y nosotras realizamos sobre otros, sobre otras, sobre nosotros mismos, que construimos en el contexto de nuestra experiencia cultural y social, de nuestras prácticas compartidas, que suponen siempre un punto de vista desde el que tomamos posición, ¿no? De modo que estas ideas son cambiantes en función de nuestros grupos de pertenencia, desde nuestra historia, nuestra familia, nuestro barrio, nuestros grupos de referencia, nuestra generación, ¿no? Entre otros elementos. Es decir, un momento de problematización inicial, un momento de intercambio de esa problematización, un momento de sistematización de todo eso que se produjo, donde las y los docentes hacemos algunos aportes teóricos para repensar eso que se hizo. Otras cuestiones que pueden aparecer, ¿no? Analizar cómo algunas caracterizaciones son más propias de ciertos contextos, de ciertos grupos, y entonces de ahí inferir que pueden circular representaciones, imaginarios propios de un grupo social y sobre determinado grupo social, o sobre los jóvenes en general. Podemos señalar cómo algunas de esas caracterizaciones en algunas de esas caracterizaciones se juegan modos de concebir la juventud de otras generaciones, y del modo en que tanto las ideas como lo que los jóvenes hacen y las prácticas que los caracterizan como grupo fueron cambiando históricamente. O sea, esta idea de que vieron que entre los temas que habíamos mencionado era la juventud como construcción social e histórica. Bueno, entonces, cómo en distintas generaciones pueden aparecer distintas miradas sobre los jóvenes que van cambiando históricamente. Y recuperamos la diversidad de jóvenes que ahí están nombrados, abriendo la idea de multiplicidad, incluso de conflictividad de los imaginarios y las identidades sociales. Y les tiramos una pregunta para pensar. ¿Cómo se llevan ellas y ellos con esos discursos y sentidos? ¿Piensan lo mismo? ¿En qué discursos se reconocen? ¿Qué miradas sobre las y los jóvenes están ausentes? Con esas preguntas lo que se trata de hacer es comprender las miradas de los estudiantes, las estudiantes, y la diversidad que se aparece en el grupo. Bien, entonces tuvimos un primer momento, dijimos, problematización inicial, intercambio y sistematización y aporte de algunas categorías conceptuales para empezar a problematizar esas ideas iniciales. Vamos a un momento de producción-acción a partir de una estrategia de trabajo de campo. Entonces dijimos, momentos, producción-acción, estrategia, trabajo de campo. Les vamos a proponer hacer un relevamiento, una indagación en campo, con entrevistas a personas cercanas, a personas conocidas. Les vamos a pedir que hagan entrevistas a personas cercanas sobre sus prácticas cuando ellos eran jóvenes, o cuando son jóvenes, porque puede haber personas cercanas entrevistadas jóvenes. Esa instancia de trabajo de campo tiene varios momentos, ¿no? Una preparación del trabajo, que es hacer un mapeo colectivo de a quienes van a entrevistar, tratando de cuidar de que aparezcan representadas distintas generaciones, distintos contextos, grupos. Se les pide a los pibes y a las pibas que registren de alguna manera esas entrevistas, por ejemplo, que las graben con el celular. Y luego, colectivamente, se elabora posibles preguntas para la entrevista. Por ejemplo, qué actividades hacían o hacen cuando eran jóvenes, qué lugares de la ciudad o qué instituciones concurrían o concurren, si creen que pertenecen o pertenecen a algún grupo, cómo llegaron a pertenecer a ese grupo, si había o hay otros jóvenes que consideran que son diferentes a sí misma, en qué consistían esas diferencias,
cómo cree que la sociedad veía o ve a los jóvenes, cómo se imaginaba o se imagina su futuro. Bueno, una serie de preguntas que colectivamente se construyeron para abordar esas entrevistas. Luego, las y los estudiantes van a hacerles esas entrevistas en sus casas y las traen los resultados a la escuela y pasamos a un momento de análisis de esa información relevada. Entonces, en plenario se recupera la actividad de indagación, les pedimos, hacemos un listado en el pizarrón de todos los entrevistados, agrupándolos por edades, por ejemplo, más de 50, entre 35 y 49, entre 25 y 34, hasta 25, y les proponemos que en grupos, tomando esa clasificación, analicen la información, digamos, qué dicen los que tienen más de 50, qué dicen los que tienen 35, entre 35 y 49, etc. Y que construyan un relato, en el que, luego de analizar la información, que construyan un relato en el que caractericen a los jóvenes de la década del, digo, si los entrevistados tienen más de 50, entonces serían los jóvenes de la década del 80, ¿no? ¿Cómo serían los jóvenes de la década del 80? O las jóvenes de la década del 80. Y ahí es importante aclarar que no estamos caracterizando a todas y todos los jóvenes, sino que cada entrevistado remite una experiencia particular, ¿no? Bueno. Una vez que cada grupo analizó, hay un intercambio de ese análisis y de esa producción, ¿no? Le proponemos que cada grupo lea el relato y lo analizamos colectivamente. Y ahí es un segundo momento de plantear categorías conceptuales para el análisis, a través de preguntas que las y los educadores vamos haciendo para que sean los pibes y las pibas las que puedan ir analizando. Es decir, no es que ahí les proponemos, bueno, a ver cómo se aplica tal concepto a esto, sino que la idea es poder generar preguntas problematizadoras, en el sentido que proponías la lectura de Siede, que fuimos trabajando en la clase 9 y 10. Entonces, ¿cómo les proponemos preguntas que les permitan ir sacando conclusiones conceptuales sobre eso? Entonces, por ejemplo, algunas preguntas son cómo los distintos contextos históricos, político-ideológicos, culturales, definen escenarios singulares, ¿no?, sobre los que se construyen las prácticas juveniles. Por supuesto que no introduciríamos esta pregunta con este nivel de complejidad, sería más sencilla, pero apuntaríamos a esto. Cómo aparecen distintos imaginarios sociales respecto de la juventud, cómo las representaciones del futuro cambian también. Podemos contextualizar sobre qué pasaba en esos momentos históricos, si es que eso no se supiera o no hubiera aparecido antes. A esto me refiero con estos criterios de análisis diacrónico que habíamos dicho. Retomamos las dimensiones de análisis planteadas en la actividad inicial respecto de las prácticas y las identidades sociales, ¿no? Cómo se inscriben y transforman histórico-socialmente, habíamos dicho. Las dimensiones materiales y simbólicas que las atraviesan. La diversidad respecto de los contextos de pertenencia. Las singularidades que están vinculadas con el género, con las posiciones y ascripciones de las y los sujetos en determinados contextos, entre otras. ¿Se acuerdan? Nosotros inicialmente, cuando se hizo esa primera problematización, introducimos algunas conceptualizaciones. Ahora las retomamos, estas grandes nociones o grandes ideas, para problematizar lo que va apareciendo en cada relato. Vamos retomando algunas de esas ideas, algunas de esas nociones, para retomar o para ver cómo aparecen en la información que habían recolectado las y los estudiantes. Luego viene un momento de producción-acción, pero a partir de una estrategia de producción. Habíamos tenido una estrategia de trabajo de campo a una estrategia de producción en lenguajes. Entonces les proponemos, por ejemplo, en distintos grupos, producir notas sobre este tema y subirlas a un sitio web o, por ejemplo, un perfil de Instagram. Podría ser cualquier otra red o cualquier otro lenguaje. En el que podamos caracterizar algunas de las dimensiones sobre las que trabajamos, las prácticas, los espacios y las ideas de las y los jóvenes hoy. Trabajamos sobre algunos aspectos generales del armado del sitio, del perfil en la red social y cómo configurarlo. Definimos conjuntamente los temas de las notas que podríamos incluir y el tipo de contenidos, si vamos a incluir relatos, imágenes, videos, partes de las entrevistas. En plenario se discute y se decide qué formatos se van a utilizar en cada nota, si van a ser una crónica, una entrevista, una encuesta, si van a usar videos, audio, fotografías. Luego de acordado el diseño general, se organiza al grupo en subgrupos. Cada subgrupo va a abordar una temática, va a elaborar una nota sobre esa temática, y uno de los subgrupos se va a encargar de la edición final del espacio, del producto. Cada grupo produce su nota y al finalizar le van pasando sus trabajos grupales al subgrupo encargado de la edición, que tiene que organizarlo y trabajar en la estética final del producto comunicacional.
ese producto luego puede compartirse y socializarse más allá del grupo de estudiantes y con otros grupos o en la escuela misma. Bueno. Voy a dejar de compartir. Bueno, vimos entonces, para repasar, recuperamos los principios teórico-metodológicos de intervención que trabajamos en la clase 9, vimos cómo esos principios se pueden traducir en criterios metodológicos, y cómo a su vez esos criterios metodológicos se pueden retomar o recuperar concretamente con determinadas estrategias y actividades, que pueden ser diversas. Lo importante es pensar cuáles podrían ser aquellas actividades o estrategias que podemos retomar o que podamos inventar, que de alguna forma nos permitan trabajar desde esos criterios, ¿sí? Y vimos finalmente 2 ejemplos de cómo eso podía verse en la práctica. Un ejemplo de ciencias naturales en primaria, un ejemplo de ciencias sociales en secundaria. Hasta acá vamos a llegar en la clase de hoy. Nuestro próximo encuentro va a ser sincrónico, y ahí lo que les propongo es que vayan, que tengan ya en punta, como para compartir, las experiencias que han decidido, que han elegido para sus trabajos finales, porque la idea de este encuentro sincrónico, y les dejo acá la consigna para ir pensando en la semana, es poder hacer este trabajo de análisis, ¿sí? Habrán visto que una de las consignas es que puedan problematizar esa experiencia a partir de estos criterios de intervención, de estos principios de intervención. Bueno, ¿cómo aparecen estos principios en sus experiencias? ¿Aparecen, no aparecen, aparecen otros? Digo, no son los únicos que existen, son los que yo recupero como relevantes, pero puede haber otros relevantes también que yo no esté recuperando aquí. Entonces, ¿cómo aparecen estos principios? ¿Con qué estrategias y con qué consignas y con qué intencionalidades fueron retomando estos procesos de trabajo desde estos principios de intervención? Les tiro esta idea para que vayan maquinando en la semana, y el próximo sábado nos vemos en un sincrónico para conversarlas, ¿sí? Bueno, las y los espero en ese momento. Les mando besos, que descansen y que tengan un excelente fin de semana. Hasta la semana que viene.